Luis Novarecio, buen día, Nación. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Bien. Dice Pancho, raspando la olla. ¿Compartís? Rascando, perdón. Comparto, sí, raspando la olla. Todavía hay algo en la olla. Así que ya lanzaron el tercer dólar soja. En teoría, las cámaras dijeron que podrían llegar a conseguir 5.000 millones de dólares del agro de acá a fin de mayo. O sea, tienen 2 meses. El agro, en teoría, el productor podría llegar a vender 5.000 millones de dólares. Y en los primeros, en el dólar soja 1 y 2, allá por septiembre y diciembre, consiguieron 10.000. Así que, más o menos, Massa ya consiguió 15.000 millones de dólares del agro en 7 meses. Y casi, y si bueno, está aportando el campo, pero bueno, parece que igualmente que no alcanza, así que sumaron a las economías regionales ahora también. Claro. Fernando, Así supongamos que sí. es más de lo que dice el agro, que el agro dice 5.000, el gobierno dice que puede llegar a 9.000. Si entran 9.000 millones de dólares, ¿alcanza por lo menos para tranquilizar un poco la situación, para pagar importaciones? Sí, alcanza. Ya con 5.000 mis cálculos más o menos me daban que el central podría al menos comprar reservas, al menos 3.000 millones de dólares de reservas, después de los pagos de importaciones, sobre todo porque ya hizo pagos de energía en los últimos meses, ya hizo pago de deudas, el caso YPF, Provincia de Buenos Aires, y es como que estaba esperando que llegue abril porque el primer trimestre perdió 3.000 millones de dólares y casi se quedó en cero. Entonces, en cero de reservas netas, cuestiones técnicas, pero... Y obviamente no cumplió con las metas del Fondo Monetario y ya todo el mercado se estaba poniendo muy nervioso. Bueno, va a llegar la soja, si van a liquidar, ya viene una soja muy golpeada por la sequía que va a ser 20.000 millones de dólares menos que el año pasado, pero igualmente va a ser menos que en los últimos meses. Va a ser un poco más que en los últimos meses. Estaban esperando que llegue esta etapa de 3 meses para llegar a las PASO, más tranquilos. Y en teoría, si aparecen los dólares, Massa debería llegar más tranquilo a las PASO. Y ahí la contracara de esto es que algunos dirigentes de la oposición y economistas dicen, bueno, como se paga más por este dólar, va a haber mayor emisión y esto puede llegar a ser inflacionario. ¿Es así? Y bueno, eso ya viene pasando, o sea, desde el año pasado hasta ahora ya se emitieron casi 3 billones de pesos, que es mucha plata para hacerlo en términos de maquinita, no lo quiero hacer ni como ratio del PBI, muchos pesos se emitieron. Y por eso es que en parte todos esos pesos, ¿dónde están? Esos pesos están en los bancos, porque... bueno, y después el que vendió la soja lo empieza a usar, empieza a comprar cosas, ya se empieza a derramar en la economía, y una economía que está en recesión, que no crece, más pesos en la economía, esos pesos se empiezan a gastar, y como hay los mismos bienes, pero hay el doble de pesos, para hacerlo más simple, los precios suben. Es una cuestión de la economía, eso se enseña en el primer año. Entonces, por eso es que fíjense que ahora, mañana, se empiezan a dar los datos de inflación de lo que fue marzo. Sí, la ciudad le dio 7. No bajan del 7 mensual. 7,1, claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay que pensar de que los precios este año van a ser el doble que el año pasado. Es 100%. Si el año pasado pagaste algo 20.000 pesos, este año deberías pagarlo 40.000 pesos y acá no ha pasado nada. Es solamente que todo subió un escalón. Si vos el año pasado cobrabas 100.000 pesos, este año tenés que cobrar 200.000 pesos o estás perdiendo. Es así. Eso es lo que tiene que... Más allá de los números, el 7% de inflación por ahí, la gente por ahí no lo entiende que es 7% de inflación. 7% de inflación es que vos tenés que más o menos cobrar el doble que el año pasado. Si no... Cosa que no pasa, ¿no? Y eso que no pasa, o sea, para ponerlo en términos de quiénes ganan y quiénes pierden con el tema de inflación, los números son así en Argentina. Hay 20 millones de empleados, donde más o menos 6 millones son privados
donde están las paritarias. Y más o menos del 100 lograron en promedio 90 puntos. Cubrieron, perdieron un poquito. 90%. El sector público más o menos viene ahí empatando alguno, Nación, las provincias, depende qué tan dulce están las provincias. Obviamente este año hay elecciones, seguramente busquen empatar. Bien. Bueno, El que no tiene paritarias, y ahí está el punto, y por el cual recién estabas mostrando encuestas, porque uno dice, pero hay empleo, ¿por qué el desempleo sigue siendo bajo en Argentina? El tema es que hay empleo todavía la recesión no le pegó, pero ¿qué pasa? Hay empleo muy informal que no tienen paritarias, y esos son casi 6 millones de argentinos que perdieron, desde que asumió Fernández para acá, perdieron 20 puntos contra la inflación. Por eso la pobreza sube. Digo, y por eso es como que la inflación, al que tiene paritarias, no, por ahí más o menos se defiende. El problema es que el que no tiene paritaria, que no puede, y encima que no puede defender sus ingresos, y entonces, y encima los precios de los alimentos suben más que la inflación. Fíjense que ayer la Ciudad de Buenos Aires subió 9. Conclusión, perdieron 20 puntos, por eso la pobreza sube y en este primer semestre más o menos va a subir de cerca de 39% a 42% de pobreza. está claro. Son casi 1 millón de pobres en 6 meses, son números que eso se va a ver en las elecciones. Fernando, un placer como siempre. Te dejamos un saludo, ¿eh? Saludos, gracias por